Ahora en KTVB en español, el dueño de un restaurante popular fue arrestado. Tenemos nuevos documentos, todo lo que sabemos más adelante. Y la lluvia en las valles continúa con más nieve en las montañas, pero se quedará durante el fin de semana. Tendré esos detalles en solo unos minutos. Y tenemos una invitada que fue nominada para la Mujer del Año de USA Today. Hablamos con ella sobre su trabajo para apoyar a los campesinos. Las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez. Y yo soy Héctor Mendoza y empezamos con esto. El dueño de un restaurante en Boise ha sido acusado de conducta lascivia con una mujer de 16 años. José Fabricio Sánchez Vázquez es el dueño de la garnacha que apapacha. Sánchez fue arrestado el miércoles. Los documentos tribunales dicen que Sánchez cometió estos delitos en agosto y diciembre del 2023. El abogado del acusador alega que la víctima tenía 16 años y tiene 28 semanas de embarazo. La víctima fue al Centro de Justicia Familiar de Nampa, donde reveló que Vázquez, de 37 años, la embarazó. El abogado dice que la víctima trabajaba para Vázquez. El fiscal dice que tenían relaciones sexuales en varios lugares, incluyendo en el trabajo. Según la acusación, Vázquez admitió a recibir fotos obscenos de la víctima y el abogado dice que Vázquez tenía dudas de que la víctima tenía menos de 19 años, pero aún continuaba relaciones de todos modos. Dice que la víctima había pedido a Vázquez ayuda para mantener el niño. Él lo negó, pero al final la volvió a pagar, aunque la víctima ya no trabajaba allí. Su fianza es de $200,000 y su fecha de tribunal es el 20 de abril. Y hoy es el quinto día de la selección del jurado en el caso de Chad Daybell. Él es el hombre de Idaho, del este de Idaho, acusado de asesinato y conspiración por la muerte de su esposa, Tammy, junto con los dos hijos de su actual esposa, J.J. Vallow y Tylee Ryan. Los abogados necesitaban 50 jurados antes de asegurar antes. Ahora mismo 57 jurados potenciales pasan a la siguiente ronda con 4 personas agregadas. Debido a la que alcanzaron a 50 jurados, esperábamos que la impugnación perentorias comenzaran hoy y nuestra reportera Morgan Romero preguntó al abogado defensor criminal Dave Leroy, que no tiene conexión con este caso, pero que sigue interrogando a nuevos jurados potenciales. Leroy dice que el juez probablemente quería estar seguro. Los 57 posibles miembros del jurado deben estar en el tribunal antes de la siguiente fase. Mientras tanto, la familia de Tammy Daybell dice que continúan honrando su legado. Una manera en lo que lo están haciendo es ayudando a las bibliotecas y apoyando los programas en Utah y en Idaho. Ella trabajaba para la escuela y después de su muerte, sus hermanos iniciaron la fundación Tammy Douglas Daybell. Es una organización sin fines de lucro que trabaja para poner libros en manos de los niños. Miguel, el hermano mayor de Tammy, dice: mientras el juicio trae su propia serie de desafíos, nuestro amor para Tammy alienta nuestras determinaciones de lograr un impacto positivo y duradero en su nombre. A través de nuestro trabajo conjunto, honramos su memoria y fomentamos la alfabetización en nuestra comunidad, algo por lo que trabajó toda su vida para lograr. Y el premio mayor del Powerball se elevó a 1.23 billones después de que nadie ganó el premio mayor en el sorteo el miércoles. El miércoles se sortearon los números del premio mayor de 1.09 billones de dólares del Powerball, el cuarto premio más grande en la historia del juego de lotería. El próximo sorteo es el sábado por la noche, que tiene un valor de 595.1 millones de dólares. Nadie ha ganado el premio mayor de Powerball desde el día del Año Nuevo. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Sí vimos hoy el viernes un poco de nieve caer en los valles, pero en las montañas vimos una acumulación bien significante en las montañas. Aquí estamos viendo esas estaciones de esquí. Vimos en Bogus Basin 6 pulgadas las últimas 24 horas, 7 en Brundage, más de 1 pie en Tamarack, y aquí en Sun Valley se ve que 4, pero vamos a ver que eso va a seguir incrementando mientras lleguemos al fin de semana. Vamos a continuar esas calles mojadas y vamos a ver que esa lluvia va a seguir cayendo
durante todo este día y vamos a esperar que mañana también lo mismo para el sábado y vamos a secarnos para el domingo con esas temperaturas subiendo a los bajos 50, pero esas mañanas van a continuar bien heladas y eso va a ayudar a que esta precipitación que vamos a ver, tal vez en la mañana se corriente lluvia, pero por la mayoría del sábado se va a ver que van a haber lluvias aquí y allá, pero no se va a ver todo el día y vamos a empezar el sábado por la noche a empezar a secarnos y ya que lleguemos al domingo vamos a ver que las montañas van a ser las que van a continuar a ver esa nieve durante todo el fin de semana. Eso se ve aquí que hasta el domingo se verá eso y vamos a empezar a ver todo ese sol volver a salir y vamos a ver esas temperaturas subir en las montañas. En el Valle Mágico vamos a ver esa lluvia continuar con brisas más fuertes para el sábado y volver a ver ese sol salir para el martes, el miércoles y el viernes para jueves que se diga a los altos 70 y aquí en el pronóstico extendido que se va a ver para la ciudad de Boise y vamos a continuar viendo esas temperaturas bajas y vamos a continuar a ver esas temperaturas subir con más sol llegando el lunes, martes y los altos 70 mientras lleguemos al jueves. Hoy tenemos una invitada especial que fue nominada para la Mujer del Año de USA Today. Hoy tenemos a María Elena Vega. Es un placer. Gracias por estar aquí con nosotros. La primera pregunta es, ¿qué significa para usted ganar este premio? Bueno, gracias por tenerme aquí y bueno, es un honor recibir este tipo de reconocimiento. Yo no me lo esperaba, entonces cuando me avisaron que iba a tener esta nominación y luego enterarme que lo recibí fue un gran orgullo. Soy una persona que viene de la comunidad de Idaho, crecí en un pueblo pequeño que se llama Wilder y mis papás son inmigrantes. Ellos nunca pensaron que iban a estar en este país y que iba a ocurrir con sus vidas. Al recibir este reconocimiento me trae memorias de todos los sacrificios y esfuerzos que hizo mi familia al llegar a este país y todo el impulso que dieron a nosotras para yo y mis hermanas tener el futuro que estamos creando para nosotras mismas y también refleja toda la comunidad que está atrás de mí y junto a mí, haciendo mucha lucha y trabajo a diario. Quiero hablar un poquito más de ese tipo de trabajo que haces, porque eres un gran líder aquí en nuestra comunidad. Háblenos para la gente que apenas te anda conociendo por primera vez, ¿qué tipo de trabajo haces? Bueno, yo ahorita soy voluntaria en el trabajo que hago con las organizaciones IORC y IRA. Por sus siglas en inglés significa la Organización de Consejo de Recursos de Idaho y la Alianza de Ayuda para los Inmigrantes de Idaho. Todas estas organizaciones son lideradas por mujeres latinas poderosas como Irene Ruiz y Samantha Guerrero Martínez. Yo me incluí en este trabajo por parte de Irene Ruiz. Ella se dio cuenta que yo cuando salí de la Universidad de Idaho, yo quería conectarme nuevamente con mi comunidad y quería hacer una diferencia y sabía que yo era una persona que fue criada por padres inmigrantes y personas que trabajaron muchos años en el campo y tenían lazos para personas que trabajan en el campo. Entonces, desde allí empezó todo el trabajo de activismo, de lucha de justicia ambiental y también justicia para nuestros campesinos en Idaho, porque como denoto de nuevo, tengo mucha familia que todavía hace ese trabajo y estoy orgullosa de venir de ese tipo de familia y de comunidad que es muy trabajadora y muy luchadora en todo lo que hace. Y entonces el trabajo está fomentado en eso de que todavía no existen protecciones y también pólizas que protejan a nuestras comunidades campesinas. Sabemos que son muy esenciales y ellos lo probaron durante el COVID-19, donde ellos seguían junto a muchas personas trabajando y más ellos trabajando en el campo sin protecciones. Y ellos no podían hacer ese tipo de distanciamiento social que se hacía otras personas durante el COVID. Entonces, al unirme a estas gran mujeres que están liderando estos esfuerzos, yo pude usar mis propias conexiones y también fomentar mi liderazgo para crear una diferencia. Todavía hay mucho por hacer, pero estoy muy feliz de que haya estas oportunidades y reconocimiento para nuestra comunidad. Y yo sé que para la gente que trabaja en ese tipo de trabajo, yo sé que a veces la gente piensa que a veces son trabajos que la gente no se enfoca mucho, pero ¿cuál fue tu inspiración? Porque yo sé que has hablado de gente que te ha ayudado a llegar a este momento y yo sé que con este premio hay gente que la va a ver a usted y decir, ok, ella ganó, ella ha hecho tanto trabajo para seguirle a usted, pero ¿cuál fue su inspiración? Mis papás son la inspiración de todo lo que hago. Ellos cuando emigraron a este país eran muy jóvenes. Ellos no sabían qué iba a pasar al mover a este país, no sabían cuáles iban a ser los riesgos y los percances que iban a tener y más el sacrificio de saber de que la familia que dejaban atrás y sus seres queridos no sabían si los iban a volver a ver en qué tiempo o si
nunca más los iban a volver a ver. Entonces, esa lucha que ellos tuvieron, esa resiliencia, la determinación en seguir luchando, el no saber, pero no dejarse, es algo que yo llevo y es algo que aprendí de ellos. Y eso es algo de lo que yo me recuerdo todos los días, de que a veces hay espacios donde no todo el tiempo somos bien recibidos, invitados, o hay espacios donde no los conocen o tenemos miedo. Pensamos de que, ¿sabes qué? Soy un impostor aquí, no merezco estar aquí, tengo miedo o yo no conozco a alguien y no sé qué hacer aquí. Y esas experiencias y la lucha y sabiendo que mis papás, ellos hicieron muchos sacrificios y que ellos le hicieron la lucha de como ellos pudieron, significa que yo también. Entonces, para mí, eso es una motivación para mí todos los días, igual que mis hermanas que tienen sus propias pasiones y cosas que hacer y proyectos, y eso me recuerda a mí de seguir adelante, de echarle las ganas y nunca rajarme. Gracias por estar aquí con nosotros. Hay mucho que aprender todavía de ti. Rapidito, ya nos tenemos que ir aquí, pero ¿dónde te pueden encontrar? Pueden encontrar, yo sigo las organizaciones IRC, la Organización de Recursos para Idaho, igual que la Alianza de Recursos de Inmigrantes de Idaho igual. Ahí posteamos mucha información y esperamos que tengamos su apoyo. Ok, gracias. Y vamos a tener toda esta información en nuestro sitio web, ktvb.com/español. Espérenos el fin de semana que viene, la próxima semana, el martes, para más noticias y más reportajes del clima.